Hola, bienvenidos a todos a la clase de hoy. Vamos a esperar que se Oye, incorporen profe, algunos compañeros más y comenzamos. ¿puedo ver las pruebas? Las voy a empezar a revisar cuando me lleguen todas, Ok. ¿no? A partir de mañana. Me han llegado como 12 pruebas, faltarían unas 8 todavía. Lo hago directo. Bienvenidos a los que se están integrando a la clase. Vamos a esperar algunos minutos más para que se integren más compañeros y comenzamos.
Mientras tanto, no sé, los presentes me pueden ayudar con los apellidos, las iniciales AA o GAF, por ejemplo. No sé si me ayudan con el nombre y el apellido para colocarlo en la lista. Es Axel Azócar, Axel Azócar, ya. Gab es Giordano Antonelli, Yo, Oneli Isabela Paredes, Paredes. Ahí estamos, creo. El resto está con... mm, Otero. Otero, profe. Sí, 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 ese nombre aparece completo, no te preocupes. Ya, vale. Vamos a comenzar entonces. Gracias por las pruebas. He recibido cerca de 12 pruebas, faltarían unas 8 que me imagino que llegarán durante el transcurso del día. Sofía, no sé si me puedes indicar tu apellido para integrarte a la lista. Bueno, mientras te coloco como Sofía nomás, no hay problema. Ah, perdón, soy Sofía Esturillo. Ah, Sé que perfecto. estaba hablando con alguien más. No te preocupes. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Bueno, el sábado nos sorprendimos todos en la mañana con el cambio de gabinete que no estaba planificado, ¿cierto? No fue anunciado con anticipación y fue un golpe noticioso, bien impactante en realidad, porque todos pensábamos que prácticamente el ministro de Salud era un intocable y nadie lo iba a mover del lugar donde estaba, a pesar de todas las voces, incluso del propio gobierno y de la propia derecha que llamaban a sacarlo rápidamente por su ineficacia. Eh, Estuve leyendo casi todos los artículos que aparecieron de análisis y también las noticias propiamente tal, y todas apuntaban a que Mañalich era el ministro más fuerte que había en el gabinete, por la cercanía que tenía con Sebastián Piñera. De hecho, se conocían desde hace mucho tiempo, cuando eran miembros ambos del directorio de la Clínica Las Condes, y también Mañalich, algo que me sorprendió, fue el médico de cabecera durante el estallido social que atendió a Piñera, que de alguna manera lo estabilizó psicológicamente o médicamente. Así que era una persona muy cercana, era el ministro más cercano que tenía Piñera, por lo tanto, de ahí nosotros podemos sacar las conclusiones de por qué lo mantuvo tanto tiempo, a pesar de que todas las voces de todo el espectro político lo llamaban a cambiarlo rápidamente, por una razón de salud, ¿cierto? Precisamente. Entonces, leyendo todos los artículos, leyendo todas las noticias que aparecieron, me llamaron la atención algunos titulares y algunos artículos. Por ejemplo, especialmente extranjeros, más que chilenos. Por ejemplo, el país de España, o sea, hay una clara diferencia entre cómo abordaron el tema los medios chilenos y los medios extranjeros. En los títulos, por ejemplo. En este título del país de España, que paradójicamente lo escribió una periodista chilena desde Chile, que es corresponsal, apunta muy bien a la razón, el título, a la razón de la salida de Mañalich, que es este escándalo de la cantidad de fallecidos, ¿cierto? Que sería el doble de lo que nos han ido informando día a día. O sea, en vez de 2.500 y algo, o 2.000 y algo, serían 5.000 fallecidos durante toda la pandemia, lo cual es bastante grave. Si bien ese dato, ese porqué de la salida de Mañalich está
tanto en el país de España como en el mundo, que son los dos principales diarios españoles, y de habla hispana en general, está claramente en el título, está el porqué. En los medios chilenos no aparece, excepto en el mostrador un poco. O sea, se suaviza en realidad. En Cooperativa, por ejemplo, dice Jaime Mañalich deja el MinSal en medio de críticas por estrategia contra el COVID. O sea, es más bien genérico, estrategia por el COVID. Lo mismo que en el mostrador, ¿cierto? Que simplemente apuntan al cambio, a la noticia misma. Excepto el desconcierto, que el desconcierto sí busca el porqué, que es polémica por desconocido subregistro de fallecidos, informado a la OMS, marca salida de Mañalich del MinSal. Clarito. En Cooperativa es más bien tibio el título, porque habla de críticas por estrategia, o sea, algo muy genérico. En el mostrador, por lo menos en la bajada, colocan la razón. Quizás no le alcanzó, quizás apelaron más bien a la noticia misma, al cambio de Mañalich por París, o sea, París por Mañalich, y en la bajada colocaron la razón, o sea, el porqué, por los innumerables cambios en la estrategia y los cuestionamientos a los informes de fallecidos que terminaron con la era Mañalich. De todos los titulares, de todos los leads, el que más me gustó fue el del mostrador, porque de alguna manera fue un pequeño lead creativo, cuando inician con la frase, lo pidieron por todos lados y hoy se concretó. Jaime Mañalich dejó el Ministerio de Salud por la puerta grande y sale de su cargo tras 4 meses de una verdadera batalla contra el COVID-19. Me gustó esa forma más coloquial, ¿cierto?, de entrar, y bueno, están aludiendo a algo que, bueno, era muy evidente, que todos los sectores políticos estaban pidiendo su salida, y hoy se concreta esa salida. Es un buen lead, me parece, una forma atractiva, entretenida de contar la noticia. En Cooperativa, por ejemplo, el lead se fueron más por el cómo, ¿cierto? De manera sorpresiva, el gobierno realizó este sábado un nuevo ajuste en el gabinete del presidente, Sebastián Piñera, la salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y su reemplazo por Enrique París. La figura del subsecretario de Estado estaba fuertemente desgastada tras 100 días a cargo de la gestión de la epidemia del coronavirus, en medio de abundantes críticas y polémicas. Si se fijan ahí, tenemos un lead que es del cómo, parte con el cómo, o sea, de una manera sorpresiva. Aunque yo estuve leyendo algunos artículos que aparecieron en el mostrador y en Interferencia que decían que no fue tan sorpresiva la salida y que había estado siendo planeada minuciosamente, con todos los detalles en su organización, este cambio de gabinete 2 días antes. Así que de manera sorpresiva ahí no es tanto, porque según otros artículos, esto se planeó con mucha minucia, con mucho detalle, para que, de alguna manera, entre comillas, Mañalich saliera bien del cargo. Se planificó muy bien y fueron con 2 días de anticipación. Así que ahí eso de sorpresivo, bueno, sorpresivo para nosotros, para los ciudadanos que nos enteramos de manera sorpresiva, pero para el gobierno ya lo venían gestando de hace bastante tiempo, por lo menos 2 días de anticipación. Y el lead del desconcierto van por el día, ¿cierto? El cuándo. Este sábado el presidente Sebastián Piñera realizó un nuevo cambio de gabinete en medio de los cuestionamientos sobre cómo el gobierno ha manejado la pandemia del COVID-19 en el país. Debido a esto, el mandatario aceptó la renuncia de Jaime Mañalich en el Ministerio de Salud y nombró en el cargo al doctor y expresidente del Colegio Médico Enrique París. Ahí vemos que el que más me gustó de todos los leads chilenos, de medios chilenos, fue el del mostrador, porque le agrega un sabor más propio, más singular con esta frase coloquial de lo pidieron por todos lados y solo hoy se concretó. A diferencia de los leads más formales de Cooperativa y del desconcierto, que aluden al cómo, que además es falso porque no fue sorpresivo, y al día, este sábado, que es más informativo. A pesar de que el desconcierto tiene se anotó una buena marca con el título, que es el único medio chileno que apunta a la razón, por la polémica
por la cantidad de fallecidos, que es mucho mayor que la que informaban en Chile. Interesante el lead del Mundo de España, ¿cierto? Que habla de un golpe de timón, o sea, un cambio de eje, un cambio de giro. Interesante también podría ser un lead creativo, ¿cierto? Es una imagen interesante el golpe de timón, que es un cambio de rumbo en el fondo, alude como a los marinos, ¿cierto? Cuando hacen un golpe de timón, es que cambia la dirección del barco. Interesante esa imagen para graficar lo que está pasando. Esa es la idea de los leads creativos, de alguna manera, ¿cierto? Aludir a juegos de palabras o imágenes que con solo leerlas el lector inmediatamente se haga una idea de lo que está pasando. Pero luego van a la noticia misma, ¿cierto? Dice Jaime Mañalich, deja el Ministerio de Salud, agotado personal y políticamente en medio de una disputa acerca de las cifras reales de muertes durante la pandemia. Mañalich será reemplazado por Enrique París. Y ellos en el lead también aluden al porqué, muy importante, ¿cierto?, de este escándalo de las cifras de fallecidos durante la pandemia, que serían el doble, según una investigación de CIPER. Vemos que en el país de España es mucho más formal. El lead comienza con el quién, ¿cierto?, con la figura de autoridad, que en este caso es el presidente de Chile. Ha terminado este sábado por convencerse de que no era sostenible mantener en el cargo al ministro de Salud, su hombre de confianza, Jaime Mañalich. Este es el tercer ajuste de gabinete que realiza el Ejecutivo chileno en 10 días, y llega cuando la pandemia se encuentra desatada, con 3.101 muertes y 167.355 contagios confirmados, principalmente en Santiago, según las cifras que ha informado el gobierno. Todos sabemos que son más de 167.000 muertos, aparentemente. No, perdón, estoy hablando de 167.000 contagios y 3.100 muertes, que en realidad serían cerca de 5.000 o más. En el fondo ahí vemos la diversidad de leads que uno puede realizar con una misma noticia, ¿cierto? Podemos hacer, incluso dentro del lead informativo, ¿cierto?, que es el lead más básico, más simple, más sencillo para informar de la noticia y que debe responder a las 6W, ¿cierto? En este caso, incluso había un porqué, incluso existía la sexta pregunta, hay una respuesta al porqué por esta polémica por la cifra de fallecidos. Entonces, nosotros incluso podíamos crear un lead con las seis respuestas. Ahora, depende de cada criterio, depende de cada periodista, cómo escribir este lead informativo, ¿cierto? Como repaso, de alguna manera, nosotros ya sabemos que la gran ventaja de la pirámide invertida y del formato de las 6W, de las 6 preguntas básicas del periodismo, es que nos obliga a contar la noticia de inmediato. En el primer párrafo, en el lead, tiene que ir la noticia. Es decir, en este caso, por ejemplo, la salida de Jaime Mañalich, el reemplazo por Enrique París, ¿cierto? Bueno, y la razón, ¿cierto?, que es este escándalo por la cantidad de fallecidos. Lo interesante es que con solo leer el lead, el lector se entera de la noticia y de sus 6 aspectos más básicos, o sea, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. En este caso, el por qué está. Ahora, si el periodista escribe un lead suficientemente atractivo, entretenido, la idea es que el lector siga leyendo, ¿cierto?, que se interese por saber más sobre el tema y leerá sin duda los párrafos siguientes, donde el periodista va a entregar información adicional, ¿cierto? Citas entre comillas, en este caso de Mañalich, ¿cierto?, despidiéndose, y citas entre comillas luego de París, de Enrique París, ¿cierto?, el entrante, un poco mostrando el cambio que él va a realizar en la forma de atacar la pandemia. Ese sería el orden. Primero citas de Mañalich, porque es la noticia, el que se va, ¿cierto? Y luego citas de París, que es el entrante, ¿cierto? Por orden de trascendencia y de importancia de la noticia, primero va Mañalich y luego el entrante París. Bueno, más detalles, nosotros en esos detalles podemos colocar, por ejemplo, explicar aún más las razones por las cuales sale Mañalich. O sea,
El orden de esta noticia sería primero, bueno, el lead, ¿cierto? Con la 6W, luego cuñas, entre comillas, de Mañalich despidiéndose, haciendo quizá un resumen de su mandato, ¿cierto? De su administración, luego otro párrafo, un tercer párrafo, dando las razones de la salida de Mañalich, luego otro párrafo más, un cuarto párrafo con citas, entre comillas, de París, ¿cierto? Que es el entrante, que él llama a un diálogo, llama a una cooperación, a incluir nuevas voces de expertos para mejorar la estrategia contra el COVID, ¿cierto? Y luego un párrafito final explicando, por ejemplo, quién es Enrique París, su trayectoria, su biografía, sus cargos anteriores, ¿cierto? Un pequeño párrafo de 5 líneas, de 4 líneas, con su biografía, con su currículum. Porque, bueno, nosotros no tenemos por qué saberlo y el lector tampoco tenemos por qué saberlo. Ahí tenemos una nota ideal, un modelo, un formato de cómo hacer esta nota informativa. Ese sería el orden. Bueno, pero volvamos al lead, que es lo que más nos importa, y es lo que más le tenemos que dedicar tiempo, porque, bueno, es el primer párrafo de la noticia y debe enganchar al lector. Además de informarle de lo que está pasando, respondiendo a la 6W, tenemos que engancharlo para que siga leyendo nuestra nota y se interese. Entonces, veamos, según las 6Ws, tenemos 6 formas de comenzar un lead informativo. Por ejemplo, con el quién, como comenzó el diario El País de España, ¿cierto? Este sábado, y comenzó con el quién, que efectivamente creo que uno de los mejores leads, porque por autoridad, porque es la figura política más importante, más conocida, por jerarquía, ¿cierto?, de un país, sería bueno partir con el lead con la figura del presidente, ¿cierto? Por ejemplo, para atraer la atención del lector también. Si el nombre, si el cargo, si la autoridad es suficientemente sobresaliente, obviamente tenemos que partir nuestro lead informativo con el quién. El presidente Sebastián Piñera sacó a su hombre de confianza, Jaime Mañalich, del Ministerio de Salud y puso a Enrique París en el cargo. Esa sería nuestra entrada, nuestro primer párrafo del lead. Y luego sigue con los demás. Ahí tenemos el quién y el qué, ¿cierto? Tenemos el quién, presidente Sebastián Piñera, tenemos el qué, que es cambia, ¿cierto?, a Mañalich por Enrique París, un cambio de gabinete. Y luego seguimos en el lead, en la segunda frase, con los detalles, ¿cierto? Luego las otras W, el cambio de gabinete que se realizó el sábado, en la mañana, en La Moneda. Ahí tenemos el dónde y el cuándo. Es el tercero en 10 días y llega cuando la pandemia se encuentra desatada con 167.355 contagios confirmados y cifras de fallecidos que duplicarían a las informadas. Ahí estaría el por qué, ¿cierto? Ahí tenemos un lead informativo que comienza con el quién, que se justifica cuando el protagonista de la noticia, o quien es el responsable de la noticia, es una autoridad muy importante. Creo que en este caso está bien comenzar de esa manera. Pero hay otras posibilidades, ¿cierto? Con las otras preguntas. Por ejemplo, tenemos el cuándo. Un lead puede comenzar con el cuándo también. A veces cuando el momento en que ocurre la noticia es un elemento interesante y relevante y que le interesa al lector, ¿ya? Dependiendo de las circunstancias, eso sí, porque no necesariamente el cuándo va a ser importante. En este caso, por ejemplo, yo reformulé el lead, ¿cierto?, de la salida de Mañalich pensando en el cuándo. Bueno, el cuándo en este caso también es importante porque la pandemia está desatada y hay una polémica por las cifras de muertos, de fallecidos. Entonces, pensé en esta forma, en este formato. Cuando la pandemia se encuentra desatada, con 167.355 contagios confirmados y cifras de fallecidos que duplicarían a las informadas, es el cuándo, la contingencia. El presidente Sebastián Piñera sacó a su hombre de confianza, Jaime Mañalich, del Ministerio de Salud y puso a Enrique París en el cargo. El cambio de gabinete se realizó el sábado en la mañana en La Moneda, es el tercero en 10 días. Entonces partimos con el cuándo, luego seguimos con el quién, ¿cierto?, el presidente, luego con el qué, la salida de Mañalich, la entrada de París, luego viene, bueno, el dónde,
el cuándo, y bueno, algunos detalles más. Esa sería la segunda manera que tendríamos de iniciar nuestro lead, que no está mal también, ¿cierto? Porque es interesante que Mañalich salga específicamente el día donde está ya la pandemia desatada y hay una polémica por cifra. O sea, ahí hay un dato que importa también, tanto como la relevancia del quién, porque es la máxima autoridad del país el que hace el cambio. Podemos escribir también un lead informativo con el dónde. En este caso no es lo suficientemente significativo, pero yo hice el ejercicio igual, ¿cierto? El dónde, el lugar, el escenario donde se produce, que es en el Salón Montbaras de la Moneda, y con mascarilla blanca, y le puse un dato más bien descriptivo para darle un poco más de valor agregado a raíz de la crisis sanitaria, y luego la noticia que nosotros sabemos, el lead informativo que nosotros sabemos. El presidente Sebastián Piñera sacó a su hombre de confianza, Jaime Mañalich, etcétera, etcétera. En este caso no se justificaría tanto hacer un lead de dónde, que un lead que comenzara con el dónde, porque no es lo más importante en la noticia. Sabemos que lo más importante es el cómo y el quién en este momento, ¿ya? Y el qué, obviamente, que el cambio de gabinete propiamente tal. Veamos una cuarta manera de comenzar este lead informativo, de redactar este lead informativo, que sería el por qué, que yo creo que sí es relevante en este caso, y que solo los diarios españoles le dieron en el clavo de la verdadera razón por la cual sale Mañalich, ¿cierto? Bueno, así lo escribí, para calmar una crisis de credibilidad por cifras de fallecidos que duplicarían a las informadas, el presidente Sebastián Piñera sacó a su hombre de confianza, Jaime Mañalich, del Ministerio de Salud, bueno, y todo lo que ustedes ya saben. El motivo o causa de la noticia es un elemento de importancia, y en este caso era clave darlo también en el lead, y hubiera sido una buena manera de comenzar nuestro lead informativo. Porque ya a esa altura ya todo el mundo sabía que Piñera había sacado a Mañalich, ¿cierto? Ya era Vox Populi, apareciendo en televisión y en redes sociales. Entonces nosotros al día siguiente, o en un par de minutos más, si trabajamos en un sitio web, ¿cierto? Ya estaríamos un poquito desfasados de la noticia, y estaríamos informando algo que todo el mundo sabe. Ahora, el por qué sale Mañalich, eso es interesante de destacarlo en nuestro lead para ganar lectores, ¿cierto? Para llamar atención, el por qué de un hecho, no siempre se sabe eso, ¿sí? Entonces hay que evaluar ahí si se sabe el por qué el sábado ya se sabía, porque el artículo de The Clinic, el artículo de CIPER había salido un par de horas antes de la salida de Mañalich. Entonces era muy fácil de relacionar la causa y efecto, el efecto que produjo ese artículo de CIPER, que precisamente hablaba de que el gobierno chileno y el Ministerio de Salud informaba el doble de muertos a la OMS de las cifras que se entregaban internamente acá a todos los ciudadanos todas las mañanas, ¿cierto? En este caso sabemos el porqué y tenemos que colocarlo. Y ojalá, en este caso por la importancia del dato, comenzando incluso nuestro libro, ¿ya? No siempre se sabe el porqué, eso sí, ese es el tema. Una quinta forma de escribir nuestro lead es partir con el cómo, ¿cierto? Nuestro lead informativo, que es encontrar si la noticia ocurre de una manera rara, singular o excepcional, como dice. No siempre ocurren las noticias de una manera muy singular, o sea, con un cómo que llame la atención, con un cómo que sea una noticia. En este caso, sí, porque como les dije, la renuncia no fue sorpresiva, como dijo Cooperativa, o sea, sorpresiva, como les dije, fue para nosotros, para lo común de los ciudadanos, pero el gobierno llevaba 2 días atando todos los detalles, todos los cabos, para que la salida de Mañalich fuera lo más limpia posible y que no afectara su imagen. Fue muy cuidado todo lo que se dijo, todo lo que dijo Piñera, todo lo que dijo Mañalich y todo lo que dijo en París, en esa conferencia de prensa. Están los discursos muy bien estructurados para causarle el menor daño posible a Mañalich en su salida. Entonces el cómo es importante, con una renuncia acordada hasta en sus más mínimos detalles y que se diseñó 2 días antes, es el cómo sale Mañalich, y luego continúa con la noticia que nosotros sabemos, que es el cambio de gabinete. Tenemos ahí el qué, el quién, el dónde, el cuándo y el por qué al final, y tenemos el cómo al principio.
sea, en este lead logramos las 6W, porque sabíamos las 6W. Sabemos el cómo y sabemos el por qué. También puede ser el qué, ¿cierto? El qué, que es el cambio de gabinete mismo. También podemos usarlo como forma de partir nuestro lead, aunque yo creo que ya está un poquito pasado ya. Ya todo el mundo supo que hubo cambio de gabinete, entonces nosotros íbamos a salir en nuestros respectivos medios un poquito añejo, a menos que le agreguemos un dato a ese que sea interesante. Por ejemplo, yo encontré que, bueno, el dato que había sido estructurado y ensayado y acordado hasta en sus más mínimos detalles, este cambio de gabinete, y que se diseñó como un funeral vikingo, decían los medios. O sea, con honores a este ministro saliente, que era el más poderoso y el más intocable del gabinete, por su cercanía tan cercana, ¿cierto?, tan personal con Piñera. Entonces se me ocurrió al qué, que es el cambio de gabinete en sí, agregarle detallitos, por ejemplo, que fue acordado mínimamente, detalladamente, entre todas las partes, ¿cierto?, con 2 días incluso de anticipación, y también este concepto de funeral vikingo que se le trató de dar, en el fondo que el ministro saliente saliera con todos los honores posibles y con la menor crítica posible de parte de todos los que participaban en el funeral vikingo, así tal cual se le llamó. Funeral vikingo igual lo pongo entre comillas porque no es literal, o sea, es una figura, ¿cierto? Es una imagen, no es que los funerales vikingos hayan sido así, sino más bien que son con honores al caído, digamos, en este caso que es Mañalich. No sé si tienen alguna duda, no sé qué les pareció las coberturas, cómo estuvieron atentos de ese cambio de gabinete, qué les pareció, la puesta en escena. Coméntenme. A mí me pareció que se veía venir y que trataron de minimizar los gruesos errores de Mañalich. Mm. Sí, bueno, fue un cambio de gabinete bien esperado y es el tercero en 10 días. O sea, claramente ese dato que traía el País de España, creo que el diario El País de España era bien revelador de la crisis que hay de liderazgo y de credibilidad que tiene el gobierno con la ciudadanía. Bueno, que se remonta de hace bastante tiempo, incluso antes del 18 de octubre, del estallido social. Es el tercer cambio de gabinete en 10 días. El otro fue, ¿se recuerdan? La salida de Sichel, ¿cierto? Y la entrada de Monkeberg. Luego la salida de la ministra de la Mujer y de Equidad, del Ministerio de la Mujer y de Equidad. Y ahora la salida de, nada menos que el ministro de Salud, que es el ministro más importante por la contingencia. 3 cambios de gabinete en 10 días. Eso es un dato bastante revelador, que algunos medios lo colocaron incluso en el lead, ¿cierto? Porque ahí claramente habla que hay una falta de liderazgo, una falta de credibilidad de parte del gobierno. Voy a aprovechar de pasar lista con los que faltaban, a ver si me ayudan con los apellidos. Yulisa Maldonado, Cristóbal Cortés, también lo tengo, Fernando Maturana. Sí, creo que los tengo a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, los tengo a todos. Perfecto. A ver, voy a revisar el chat. Está bueno ese lead creativo, Sergio, sí. Aunque yo diría que en este caso el humor no es tan adecuado porque
estamos hablando de el peor pic de muertos y de contagiados por COVID, entonces tampoco hay que tener cierto criterio de no usar mucho la ironía y el humor es una verdadera tragedia. Entonces tampoco es muy aconsejable usar el humor. La creatividad y la imaginación sí, como bien la usó, por ejemplo, como bien la usó, por ejemplo, el mostrador con este lead coloquial, ¿cierto? Con una frase común y corriente. Por ejemplo, lo pidieron por todos lados y hoy se concretó, ¿cierto? La salida de Maño. Me parece una buena forma de comenzar y no es humorística, sino que más bien es coloquial, es como una frase cotidiana. Me parece que esa es la mejor estrategia para este caso, que es una crisis sanitaria muy grave la que estamos viviendo, y no estábamos para andar ironizando, haciendo chistes sobre el tema. Una cosa grave. Interesante también este lead de El Mundo de España, ¿cierto? Que habla de golpe de timón. También es una imagen, podría ser un lead creativo. Como les dije, un cambio de giro, ¿cierto? Un cambio de dirección del gobierno. Entonces ahí tenemos el lead informativo y 6 maneras de comenzar nuestro lead informativo, que todas son factibles de hacer. En este caso, creo que el lead con un quién, partiendo con un quién, me parece que es adecuado, lo hizo el País de España así tal cual, porque es la máxima autoridad del país quien hace el cambio de gabinete, ¿cierto? Me parece que está bien. El cuándo también, porque no es en cualquier día, estamos hablando de el pic de la pandemia, y con una polémica por las cifras. Entonces me parece también que el cuándo es adecuado para partir nuestro lead informativo. El dónde, en este caso, no es necesario, porque en La Moneda y en el Montbar es donde se hacen todos los cambios de gabinete, ¿cierto? Y todos los últimos han sido con mascarilla blanca también a raíz de la crisis. Entonces, en este caso no se justifica tanto comenzar un lead informativo con el dónde. El por qué sí, porque se sabía además, y era importante decirlo, por esta crisis de credibilidad que tiene el gobierno por las cifras entregadas de los fallecidos. El cómo también, pero tiene menor importancia porque, porque son detalles simplemente. Uno sabe que todos los cambios de gabinete, más encima de Mañalich, que era el ministro más cercano, obviamente iba a ser estructurado y ensayado con días de anticipación. Eso un poco se sabe. Y con el qué, bueno, creo que no es necesario tampoco en este caso partir con el qué, porque todo el mundo sabía del cambio de gabinete ya a esta altura, estábamos todos informados, entonces el qué pasa en segundo plano. Pero en el fondo lo que quiero que quede claro es que ante una noticia nosotros tenemos que escribir, si tenemos que escribir un lead informativo, tenemos 6 posibilidades de escribir ese lead, o cómo comenzar ese lead, el arranque, el inicio, la primera frase, dependiendo, tomando en cuenta las 6 Ws. Y a veces, son 5 solamente, porque el por qué no existe, ¿cierto? Y a veces, no todas las respuestas son las más preponderantes, las más importantes. Por ejemplo, en este caso, el cuándo y el dónde no tiene mucha importancia, pero sí el quién, o sea, la autoridad máxima que realiza el cambio, el cómo, si es un hecho muy singular, ¿cierto? El cuándo, en este caso, sí sería importante, porque, como les dije, estamos en el pic de la pandemia y la polémica de las cifras, y también tenemos el caso, la pregunta del por qué, que también era importante contestarla. Entonces, con toda esta revisión de las diferentes formas que informaron los medios de comunicación, el cambio de gabinete del sábado, yo estructuré una nota informativa modelo, digamos, que podríamos dejarla de aquí en adelante como el formato que vamos a usar, ¿cierto?, para escribir notas informativas en este curso, que es muy sencilla, un poco lo que ya les dije anteriormente. Es muy importante que sigan este orden. Primero título, ¿cierto?, que está arriba, que es Piñera saca a Mañalich y pone a París en Ministerio de Salud, ¿cierto? Un título con verbo. Luego tenemos la bajada como segundo elemento, la bajada, que es la bajada del título,
decir, integramos algún elemento que no hayamos alguna W, ¿cierto? Alguna respuesta a nuestras preguntas básicas del periodismo, que no hayamos alcanzado a integrar en el título, y lo ponemos en la bajada. Es importante que la bajada la diferencien con un guión, o con un asterisco, con un puntito, con algo, ¿cierto? Y que ojalá vaya en cursiva, por ejemplo, para marcar la diferencia, para que el lector no se confunda. Luego, bueno, la firma, ¿cierto? La firma del periodista, y luego el lead. Ese es el orden que vamos a establecer y que se establece en el periodismo informativo. Primero el título, luego la bajada, que es el complemento del título, o sea, se complementan unos con otros, todo lo que nos alcanzó a entrar, lo importante, lo relevante, que no se alcanzó a colocar en el título, va en la bajada, y que podemos diferenciar con una letra cursiva, o con un asterisco, o con un guión, o con un punto de esto, tipo alfiler. Luego la firma del periodista, y luego el lead. Y en el lead, como ustedes saben, comenzamos de cero, contamos la noticia otra vez, todo de nuevo, con las 6 Ws completitas, para que el lector no tenga que subir nuevamente el título y la bajada para enterarse. Con solo leer el lead, el lector se entera de toda la noticia. Recuerden que el lead no es una continuación del título y la bajada, es completamente autónomo, se parte de cero con las 6 Ws otra vez. En este caso, se parece mucho al lead del País de España, ¿cierto? Comenzar un lead informativo con el quién, con la autoridad, ¿cierto? El presidente, Sebastián Piñera, sacó a su hombre de confianza, Jaime Mañalich, del Ministerio de Salud, y puso a Enrique París en el cargo. Ahí tenemos el quién y el qué. Y luego, el cambio de gabinete que se realizó ayer a las 12 horas, es decir, el cuándo, en La Moneda, el dónde, es el tercero en 10 días, y llega cuando la pandemia se encuentra desatada con 167.355 contagios confirmados y cifras de fallecidos que duplicarían a las informadas. Ahí estaría el por qué. La única pregunta que nos faltaría es el cómo, que podría ser perfectamente cambio de gabinete, que esa es la forma en que salió Mañalich. No fue no fue por muerte o no fue por accidente, ¿cierto? Sino que fue por un cambio de gabinete. Esa es la forma en que se salió. Ahora voy a consultar aquí en chat si alguien está preguntando algo. Sí, podría ser eso de Piñera saca su mano derecha. Perfectamente, sí. Sí. Sí, está bien usado. Me importa que se fijen mucho en la estructura de esta noticia X, ¿cierto? Porque es la que vamos a usar durante todo lo que queda semestre. Ya en el cuerpo de la noticia propiamente tal, después del lead, inmediatamente después del lead, es bueno colocar una cita entre comillas del protagonista de la noticia, que en este caso es Mañalich, que es el saliente. Ustedes dirán, ¿y por qué no primero París? Yo creo que es más, la gente quiere saber qué es lo que está diciendo Mañalich, que es que el muerto, digamos, el caído, tiene más importancia que lo que diga el entrante. Obviamente vamos a colocar las cifras, las citas de París, de Enrique París, después también. Pero creo que luego del primer párrafo, inmediatamente en el segundo párrafo, citas entre comillas de Mañalich en este caso, explicando su salida del MinSal, ¿cierto? Estos son citas reales. Él dijo: he llegado al convencimiento de que esta nueva etapa requiere un nuevo liderazgo. Y estamos en el momento más duro de la pandemia, en las próximas semanas vamos a tener un estrés aún mayor. Eso fue lo que dijo. Y el formato en que se hace la cita entre comillas es muy fácil, como lo ven ahí, ¿cierto? Entre comillas, la frase que dijo, luego una coma, luego un verbo, que en este caso es en pasado, porque todo está en pasado, y luego el sujeto, Mañalich, y luego el complemento en su salida del MinSal. Este es el formato que deben usar para las citas entre comillas, ¿ya? Pasemos al tercer párrafo. En el tercer párrafo hay que explicar el por qué. ¿Por qué sale más detalles del por qué sale Mañalich en este caso? Todos los medios aludieron al fracaso de su estrategia llamada la Batalla de Santiago, ¿cierto?
Y bueno, el escándalo de la falta de transparencia sobre cifras de casos activos y fallecidos. Esas dos razones son las que sellaron la salida de Mañalich. Y luego, otro párrafo, en nuestro tercer párrafo, dando el detalle de lo que dice CIPER, ¿cierto? Que el MinSal reportaba a la Organización Mundial de la Salud una cifra de fallecidos, ¿cierto? De 2.870 muertes oficiales, pero que en realidad eso lo decía simplemente en la conferencia de prensa local, pero a la OMS, al organismo internacional, informaba una cifra mayor, casi el doble, 5.000 fallecidos. O sea, había una disparidad entre las cifras entregadas afuera y adentro del país. Estamos en el tercer párrafo, donde es necesario explicar las razones o dar más detalles, ¿cierto? Más complementar las razones de la salida de Mañalich. ¿Qué es lo que la gente quiere saber? El lector quiere saber eso. Como cuarto párrafo, yo ahí colocaría las citas, entre comillas, de Enrique París, que es el entrante. Él lo dijo, estas son citas reales. Se abre una nueva etapa en la que debemos recibir las opciones divergentes de la política actual para sacar de ese diálogo lo mejor de Chile y de los funcionarios de salud que han hecho lo mejor posible para enfrentar esto. Citas entre comillas de París. Como quinto párrafo yo nuevamente colocaría otra cita entre comillas de París, ¿cierto? Que habló un poco de diálogo y habló de cooperación y de un llamado a todos los sectores de la salud a reunirse y a trabajar en conjunto, porque lo único, esto es entre comillas, que nos debe unir es la salud de nuestro pueblo y sobre todo trabajar dialogando y escuchando todas las opciones. Ahí vemos claramente un estilo muy diferente de comunicar que al de su antecesor, ¿cierto? A Mañalich siempre se le acusó de ser muy prepotente y de ningunear a sus pares del colegio médico, de los colegios científicos. Y este nuevo ministro opta por un estilo muy diferente, más dialogante, más de cooperación, más de unidad, ¿cierto? Entonces, eso lo puede colocar un periodista, mostrar, porque es evidente el cambio de tono, ¿cierto? Escribir con sus propias palabras y explicarlo en voz del periodista, ¿cierto? Si nadie lo dijo literalmente. París muestra un estilo muy diferente al de su antecesor y llama, y luego la cita, entre comillas, que corresponde. Y como les decía, en último párrafo, el sexto párrafo, con datos biográficos y párrafo final y remate, ¿cierto? Nuestra nota informativa. Datos biográficos de París. Y alguna descripción, ¿cierto? Que París cerró su breve discurso emocionado al recordar sus inicios como médico general de zona en Chiloé. Es un dato interesante. Y luego su biografía, su currículum. El nuevo ministro fue presidente del Colegio Médico entre 2011 y 2017, antes de Isquiasichis, ¿cierto? Fundador del CITUC, que es el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Hasta hoy trabajaba como decano en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor y hasta su nombramiento como ministro fue miembro de la Mesa Social del COVID organizada por el gobierno. No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario sobre este formato de nota periodística, que quiero que se lo graben bien en la memoria y que ojalá lo pudieran imprimir esto o tenerlo en sus teléfonos para que vayan analizando la importancia, por ejemplo, de las citas entre comillas, que no vayan todas juntas, sino que de ir colocando entre medio párrafos donde el periodista explique un poco de contexto de la noticia. Por ejemplo, entre la cita de Mañalich y la cita de París va este tercer párrafo que habla de las razones de la salida de Mañalich, que no están entre comillas, sino que están explicadas en voz del propio periodista, ¿ya? Y luego, por ejemplo, no terminamos nuevamente con más citas de París al final, sino que terminamos con un pequeño párrafo de contexto biográfico, entregando los datos de currículum de París, porque el lector no tiene por qué conocer la vida profesional, ¿cierto? La trayectoria profesional del ministro entrante. ¿Qué quiero decir con esto? Que es bueno ir separando las citas, entre comillas, ¿ya?
primero hay que jerarquizarlas, ¿cierto? Primero las de Mañalich, obviamente porque es el saliente, el muerto en vida, digamos, el ministro saliente, y luego la del entrante, y luego separar esas citas con párrafos explicativos de las razones de su salida o de contexto, ¿cierto? Párrafos biográficos hablando de la trayectoria de París, en este caso, que es bueno que el lector lo sepa. No sé si tiene algún comentario, alguna duda sobre esta estructura, este formato de cómo escribir una nota informativa. Se parece mucho a la de Infobae. Ah, mira, no leí la Infobae, O sea, pero Infobae es como un medio argentino que tiene como sus párrafos no se dividen como más allá de cuatro líneas. claro, claro, porque ellos tienen una lectoría por internet, básicamente, yo creo. Ujú. Y si te fijas, uno mismo como lector de internet, ¿cierto? O que está leyendo incluso en los teléfonos celulares, ¿cierto? En las pantallas chicas, o en los iPads, o en las tablets, uno como lector de internet, digamos, no soporta párrafos demasiado largos. Entonces es bueno acortarlos. En el caso de algunos medios, incluso citas párrafos de una línea y media. Incluso. Yo creo que eso es muy poco. Yo tengo como medida 5 líneas, como media máxima de un párrafo, no más. Puede ser más, obviamente, pueden ser más. Pero la idea es no entregar. Con un párrafo de más de 6, de más de 8 líneas, o sea, digamos un párrafo con 10 líneas, es demasiada información para un lector, para el lector moderno, digamos, para el lector más contemporáneo, que además está leyendo en su teléfono, en su computador, que al mismo tiempo que está leyendo la noticia le llega un montón de otros datos, además de los ruidos ambientes, le llega un montón de otro flujo informativo por sus redes sociales. Entonces es bueno para ayudar a la comprensión y concentración de nuestra audiencia moderna, que casi en un 90% diría yo se informa por redes sociales o a través de su teléfono o de su computador o de su tablet, es bueno hacer párrafos cortos. Máximo 8 líneas, máximo. Pero dejemos en 5 líneas como una buena manera. Creo que una línea y media es demasiado poco para informar a nuestros lectores. Pero sí, interesante lo que apunta la compañera, porque hoy en día la tendencia es hacer párrafos cada vez más cortos. Ahora, si es muy corto, lamentablemente ahí afecta la calidad de la información, ¿cierto? Porque es demasiado corto. En una línea y media, en realidad tú no alcanzas a decir ni que hubo cambio de gabinete, en realidad. Y la idea es, por lo menos en el párrafo inicial, en nuestro lead, responder las 6 Ws, que en este caso incluso teníamos el porqué, entonces aún más justificado, las 5 líneas, y además de escribirlo de una manera que sea interesante y con información más fresca. Así que vamos a usar este formato en este curso de ahora en adelante, notas informativas, por ejemplo, de 6 párrafos cada una, incluyendo el lead, 6 párrafos, partiendo con el lead, ¿cierto? Con las 6 Ws, y luego ir jerarquizando nuestras fuentes. Primero la más importante, que en este caso es Mañalich, y luego la segunda fuente, que sería París, el ministro entrante, y no juntar cuñas, no hacer párrafos uno tras otro con puras cuñas, porque el lector tampoco alcanza a comprender o a asimilar tanta cantidad de cuña entre comillas. Entonces es bueno ir colocando párrafitos de contexto entre medio o explicatorios que den cuenta de las razones por las cuales la noticia se desarrolla. En este caso tenemos entre la cuña de Mañalich y la cuña de París, tenemos un párrafo donde se explica y se detalla muy detalladamente las razones por las cuales sale Mañalich. Y luego de las citas de París, que yo la dividí en 2, pero perfectamente podría ser un solo párrafo, pero ya me parece que 6 líneas de puro entrecomillado es muy difícil de digerir para la concentración de nuestra lectoría, entonces la decidí dividir, pero no cierro con otra cita de París. Cierro con un párrafo explicatorio también de contexto, hablando de su trayectoria. Así que vemos que este va a ser nuestro formato para las noticias que escribamos de ahora en adelante.
en lo que queda de semestre, ¿cierto? Lead, primer párrafo. Segundo párrafo, cita, entre comillas, de nuestro protagonista de la noticia. Tercer párrafo, un párrafo explicando algún hecho importante, complementando alguna de las W, en este caso el por qué sale Mañalich. Cuarto párrafo, cita, entre comillas, del segundo entrevistado o el segundo protagonista más importante de nuestra noticia. Y sexto párrafo o último párrafo, con un párrafo contextualizando, en este caso, el currículum del entrante, ¿cierto? Que es el nuevo ministro de Salud que tenemos. Y ahí, en 4 líneas, resumimos su currículum, lo más importante, y este dato tan interesante que él se emocionó cuando recordó sus inicios como médico general de zona en Chiloé, un poco para diferenciarse de la petulancia y de la prepotencia de Mañalich y mostrarse más humano, más médico de la salud pública, digamos, y más encima de regiones, para diferenciarse un poco de este estilo Mañalich que fue tan cuestionado anteriormente. Bueno, y después, no sé si ustedes supieron, hubo toda una polémica todo el domingo con esto de las redes sociales, que se le acusó al nuevo ministro de pederasta y una serie de acusaciones que ahí ardieron en las redes sociales, pero creo que eso ya queda fuera de lo informativamente propiamente tal. Creo que será un tema que, bueno, la justicia tendrá que investigar ahí si las acusaciones son verdaderas. No sé si ustedes supieron este escándalo en redes sociales de... Sí, profe. Parece Incluso que todo el mundo después supo. Enrique París dio una declaración mediante Twitter. Claro, dijo que iba a querellarse. Iba a querellarse, sí. Claro. Sí, Ahora, o sea, no, ayer interesante. Sí, dime. ayer estábamos analizando como la declaración pública que dio París en Twitter, en periodismo organizacional. Justo ¿Y estábamos viendo, qué conclusión llegaron? o sea, que era una declaración pública muy, muy hecha a la rápida, que no cumplía como con la estructura de una declaración pública. Claro. Porque además no negó los hechos, creo. Simplemente anunció querellas. Creo. Creo que no sé. Sí, yo tampoco estuve muy al tanto. No, en Pero ningún bueno, momento lo negó, ni siquiera en la conferencia de prensa cuando se lo preguntaron, tampoco. Claro. Sí. Bueno, en todo caso, el tema desapareció completamente ningún medio importante lo abordó y se quedó simplemente con el anuncio de querellas del ministro. Nada más. El tema como que se sepultó de alguna manera. Ahí hay como un acuerdo tácito de los medios de comunicación de no investiguemos este tema porque podríamos afectar al gobierno. Bueno, ahí vemos cómo el gobierno controla de alguna manera a través de sus redes a todos los medios de comunicación. Claramente, porque ninguno está investigando, bueno, espero que algunos sí, investiguen las acusaciones de este chico que era menor de edad o tenía 18 años, creo, no lo aclaró tan evidentemente, al momento que tuvo esta relación, entre comillas, con París, que fue hace 10 años, por lo menos, atrás. Nadie está investigando, nadie tomó el tema para profundizarlo, y ahí vemos de alguna manera cómo el gobierno controla a los medios tradicionales y de alguna manera inhibe cualquier iniciativa de estos medios de querer investigar. Algo que en cualquier parte del mundo sí se investigaría. Pero en Chile, bueno, sabemos cómo están las cosas de mal con respecto a la diversidad de medios de comunicación que tenemos, que de alguna manera todos son de derecha, o peor aún, todos son controlados de alguna manera por el gobierno. No sé qué opinión, me interesa saber la opinión que tienen ustedes sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que de alguna manera todos los medios están controlados o los dueños son empresarios de derecha, a esta altura, Luxic. Ustedes saben, Luxic son dueños de Canal 13 y de varias radios. Bueno, Edwards, dueño del Mercurio y toda la cadena, Sayé, que es el dueño también de supermercados Unimark, que el gobierno ayudó bastante económicamente porque son a los que les compraron los millones de cajas de alimentos, ¿cierto? Que son dueños de La Tercera, de La Cuarta y de varias radios también.
Tenemos también, bueno, la familia Falabella, ¿cierto? Los dueños de Falabella, que son dueños de Mega y de varias radios también. O sea, en el fondo la mayoría de los medios de comunicación son controlados por empresarios de derecha. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. ¿Y si han visto ese tema en clase antes? O sea, yo supe que Piñera había comprado Chilevisión porque nos pidieron leer el libro de los magnates de la prensa de la Monkeberg. Claro, sí, exactamente. Sí, lo compró para convertirse en un hombre poderoso comunicacionalmente, pero al llegar a la presidencia, la primera vez del 2010, lo tuvo que vender, y se lo vendió a Time Warner, que son los dueños de CNN. Y hasta el día de hoy, por suerte, Chilevisión sus dueños son extranjeros, entonces de alguna manera tienen, y CNN también, alguna distancia con el gobierno. Y logran, de alguna manera, tener una pauta propia. De alguna manera. Igual es bien difícil para ellos imponer una pauta propia, porque obviamente reciben muchas presiones de parte del gobierno y del empresariado, ¿cierto? Que finalmente, no sé si ustedes supieron que, por ejemplo, Juan Sutil, este empresario de derecha que se ha mandado unas declaraciones bien impactantes por lo clasista de sus declaraciones, él quitó un auspicio que tenía CNN con su viña, ¿cierto? Él es dueño de la viña Sutil. Le quitó un auspicio bien importante a CNN porque consideró que estaba atacando demasiado el gobierno. Pues ahí vemos cómo también la derecha, aunque no sea dueña del medio propiamente tal, es tan poderosa que logra afectar económicamente al medio y amedrentarlo de alguna manera para que no siga investigando temas que puedan afectar a sus intereses por medio del avisaje. O sea, es doble el control que tiene la derecha empresarial, ¿cierto? Y económica en Chile de los medios de comunicación. O directamente son dueños, se los compran, o los manejan a través de este tira y afloja del avisaje, que es cómo se financian los medios de comunicación hoy en día. Claro, y efectivamente el libro de la María Olivia Monkeberg explica muy bien esta concentración de los medios de comunicación en Chile, que es única en el mundo. O sea, no hay país en el mundo donde los medios de comunicación estén tan concentrados solamente a un lado, a un espectro del abanico político. No es común. En la mayoría de los países existen diarios de izquierda, ¿cierto? O de centro, que son tan poderosos como los de derecha. Y de alguna manera, al momento de informarse, el lector puede elegir entre una gran variedad de medios y elige el que más le parezca cercano a sus ideas. En el caso de Chile no, la mayoría, yo diría que el 90% de los medios son de derecha o están controlados por empresarios de derecha que obviamente hacen ejercer un control de lo que se publica y de lo que finalmente la gente termina leyendo. No sé si alguno de los presentes no pudo entregar el trabajo, la evaluación de hoy. Creo que recibí cerca de 12 trabajos. Yo creo que más o menos son todos los que están presentes, ¿cierto? No, aquí recibí 2 más durante la clase, claro. O sea, tendríamos 14. Perfecto. Bueno, quiero que se fije mucho en este formato que estamos viendo en pantalla ahora de la noticia informativa, de la nota informativa, porque la última evaluación que ustedes saben va a ser a mediados de julio. Va a ser precisamente que ustedes van a tener que escribir una noticia con este formato, ¿cierto? Como obviamente no pueden salir a reportear por las condiciones en que estamos de cuarentena, yo les voy a entregar los datos desordenados de un reporteo imaginario, digamos, y ustedes van a tener que armar la nota. Pero me interesa que sigan este formato muy simple de 6 párrafos cortos, de 5 líneas, 6, incluso 7 líneas pueden ser, párrafos cortos, de 6 líneas cada uno, 6 párrafos, perdón, de 6 párrafos,
y donde las cuñas estén jerarquizadas, obviamente, desde el más importante al menos importante, y también con pequeños párrafos que vayan entre medio, párrafos de desarrollo o explicatorios, digamos, que expliquen la noticia, las razones de la noticia, para que no vayan todas las cuñas juntas, ¿ya? Entonces yo creo que ya la próxima semana, el próximo miércoles, yo voy a publicar en la página de la universidad, ¿cierto? En el sitio de la universidad, las notas correspondientes, y ya voy a subir la evaluación 2 y última, ¿cierto? Que va a ser que ustedes van a tener que escribir una nota informativa con datos que yo les voy a entregar. De alguna manera yo les voy a entregar la libreta de apuntes del periodista, ¿cierto? Con todos los datos así sueltos, desordenados, y ustedes van a tener que jerarquizarlos y escribir la nota informativa. Que van a tener varias semanas para hacerlo, así que no se preocupen si tienen alguna duda. Y de todas maneras quiero que mantengan que este sea el formato, ¿ya? 6 párrafos, aproximadamente 5 líneas cada uno, pueden ser 8 incluso, si así lo consideran, pero entre 5 y 8 líneas cada uno, y ojalá con las cuñas distanciadas unas de otras, para que no vayan todas juntas. Como les expliqué, el lector de hoy no alcanza a asimilar tanta cuña, entre comillas, todas achoclonadas juntas, sino que hay que espaciarlas un poco y colocar entre medio estos párrafos de desarrollo, donde el propio periodista explica la noticia un poco. Y también siempre es bueno terminar con un dato interesante en el remate, un dato relevante, importante, que uno se guardó, por ejemplo, esto de que París se emocionó al recordar su paso, su inicio como médico en Chiloé, y bueno, y aprovechando de eso, contar un poco un párrafo de contexto, un poco de Wikipedia o de currículum vitae del nuevo ministro. Entonces, como les digo, el próximo miércoles yo voy a subir las notas, y además voy a subir el campus virtual, la nueva evaluación, para que ustedes la tengan. Profe, Profe, Sí, dígame. lo que pasa es que yo de nuevo tengo problemas para entrar al campus virtual. ¿Me Bueno, puede no mandar importa, no importa, yo te lo envío, no hay problema. la nota también, porfa? Ya, ok. Voy a revisar Gracias. el Profe. chat. Sí, dime. ¿valen 50 cada uno las 50 evaluaciones? cada uno, sí, 50 cada uno. Ya, Sí. vale. Originalmente eran, creo, 4 evaluaciones, incluso había una ayudantía entre medio. Bueno, por todo lo que ha pasado, tuvimos que cambiar todo más, y bueno, el curso disminuirlo a 2 evaluaciones. Pero son relativamente fáciles, o sea, es lo básico. Ustedes vieron título y lead en la primera, y en la segunda evaluación, ya armar una nota periodística propiamente tal, pero bueno, yo les entrego el formato, les entrego todos los datos, no tienen que salir a reportear a la calle ni nada, todos los datos van a estar desordenados, eso sí, en un texto, y ustedes van a tener que armar la nota según sus criterios, pero siguiendo este formato que está en pantalla, ¿cierto? Título, bajada, firma del periodista, luego el lead, y luego el cuerpo de la noticia. Nosotros hicimos una clase durante las clases pasadas que hablamos del cuerpo de la noticia, lo podemos retomar en las próximas clases también para que ustedes tengan ahí más fortalezas, más habilidades para armar la crónica periodística o la nota periodística. Por ejemplo, en el caso de la cita entre comillas, es importante no usar siempre el mismo formato de cuñas, ¿cierto? Hay cuñas directas, indirectas y mixtas. Lo podemos ver en la próxima clase más en detalle. Y también el uso de las transiciones, de los conectores, que son estas palabritas que ahí lo pueden ver precisamente, a pocos minutos de asumir. Ese es un conector, una transición de tiempo. El asimismo, que es una conexión que implica unir un párrafo con otro, ¿cierto? Tenemos el además en el último párrafo, ¿cierto? Que también nos sirve para unir una frase con la otra. El hoy, que está al final, también es un conector. Todos esos detalles los podemos revisar en la próxima clase para fortalecer un poco, para reforzar cómo escribir una crónica informativa, que va a ser como el gran desafío que yo les planteo de aquí al final de semestre, que es
que ustedes mismos armen una nota informativa, que aprendan a armar, a escribir estas notas informativas según este formato que yo les estoy dando, que es el más fácil, el más simple, pero que en el fondo estén capacitados para ir a reportear un tema en el momento en que todo vuelva a la normalidad y podamos salir a la calle a reportear, y que armen sus notas y que ojalá se publiquen, ¿cierto? Sin mayor cambio, ¿ya? O sea, que en el fondo puedan ser publicadas, que sean publicables las escrituras que ustedes tengan. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Bueno, yo ahora, durante el fin de semana, voy a empezar a revisar las crónicas, las noticias que ustedes enviaron, y bueno, le daré comentario a cada uno de ustedes por mail, ¿cierto? Personalizado a cada uno con las cosas buenas y las cosas malas que encontré, y las notas las publico, excepto Marco, que se lo envió porque no puede entrar al campo. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ya. Entonces dejamos hasta acá la clase y seguimos la próxima semana. Yo creo que vamos a seguir reforzando algunos tips, algunos consejos para cómo escribir mejor nuestra nota informativa, que es el desafío que tenemos de aquí a fin de semestre. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.